Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida al culto de esta noche y vamos a iniciar con palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias porque estamos reunidos de manera virtual para poder alabarte, glorificarte y poder aprender más sobre tu palabra. Te pido que bendigas a la persona encargada del mensaje el día de hoy para que podamos aprender más de ti y poner en práctica aquello que tú deseas que hagamos y para poder realizar tu voluntad todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les voy a compartir un versículo bíblico que se encuentra en Hebreos 10, del 24 al 25, y la versión Reina Valera de 1960 dice así: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora voy a dar pase al primer himno programado para esta noche, que es el himno 362, que se titula Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la guía del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué hermosa alabanza. Es una alabanza que habla mucho del privilegio que nosotros tenemos los cristianos para poder servir a nuestro Señor. Ahora les quiero compartir un versículo bíblico que se ubica en Romanos 12, del 4 al 5, y dice así: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Ahora los invito a pasar a la segunda alabanza de esta noche, que se titula La Casa de Dios. Porque mejor es un día que mil fuera de ellas. La palabra de Dios dice que debemos estar gozosos en la casa del Señor, que han de estar 1000 años que mil fuera de ellas, dice. Canta conmigo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey.
Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que me salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Qué hermoso es estar en la casa del Señor para poder alabarle, y espero que muy pronto nosotros podamos retornar a la iglesia para poder congregarnos y estar juntos como es la voluntad de Dios. Ahora voy a dar la entrada al mensaje, y antes de eso voy a dar algunas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por el mensaje y el tema del día de hoy, que es acerca de la iglesia y las características de la iglesia de Roma. Te pedimos que nosotros podamos aprender de esto para ser una iglesia más unida, una iglesia que esté más dispuesta a servirte a ti todos los días, y que podamos tener ánimo y poder tener mucho empeño en tu trabajo, y también mantener en mente nuestro objetivo principal, que es esparcir tu mensaje a todas las personas, y que podamos ser una buena influencia en las personas que nos rodean. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le damos pase al mensaje de esta noche. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un gozo para mí compartir con ustedes estos minutos para meditar en la palabra del Señor en ocasión de los 70 años que está cumpliendo nuestra amada iglesia local Ebenezer, como primera iglesia que se fundó en la obra bautista en nuestro país. Y vamos a estar revisando algunas características según la palabra del Señor que debe tener una iglesia saludable, y cómo podemos tomar ese ejemplo para nosotros ahora. Vamos a revisar el ejemplo de la iglesia de Corinto, y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, los versículos del 11 al 14. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos pidiendo la dirección del Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y por tus bendiciones cada día. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando en la meditación de tu palabra en los siguientes minutos. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu voluntad para nuestras vidas como iglesia local, Señor, y como cristianos, como hijos tuyos, como seguidores tuyos, Señor, en nuestro actuar hacia los demás y en la predicación de tu palabra, Señor, a través de nuestra conducta en el día a día donde nos encontremos. Gracias, Padre Santo, es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a volver a leer el pasaje en la versión traducción en lenguaje actual. Segunda de Corintios capítulo 13, versículos del 11 al 14 dice: Esto es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres. Traten de ser mejores, háganme caso. Pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Todos en la iglesia les mandan saludos. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre. Bueno, podemos recordar un poco sobre cuál era el contexto en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Como todos sabemos, la ciudad de Corinto fue una ciudad importante en la época de Pablo. Era una ciudad de origen griego que había sido potenciada por los romanos. Era donde se encontraba el gobernador de Acaya, de toda esa zona. Comercialmente era una ciudad muy importante, por ahí pasaba el comercio del norte al sur de Grecia, viceversa también, y de Asia a Europa, de este a oeste también era un puerto muy importante, había mucho dinero, mucho comercio. También era una ciudad, al ser una ciudad muy rica, donde se habían asentado muchas familias griegas poderosas, donde se encontraba el principal regimiento romano de esa zona del imperio. Era una zona también donde había florecido la cultura de ese entonces. Había un templo a la diosa Afrodita, ¿no? Y se practicaba la prostitución sagrada, entre comillas, en esa ciudad, ¿no? Entonces era una ciudad importante, política, militar, económica, y eso había hecho como ciudad grande, como ciudad importante, que también la ética y la moral de las personas que vivían ahí no sean muy correctas, que digamos, ¿no? Tanto es así que la gente de ese entonces había inventado un verbo que era corintizar, que era comportarse como los corintios. Y se aplicaba para la gente que era libertina, licenciosa, que cometía excesos, ¿verdad? A eso se hablaba, a eso se refería con corintizar. Entonces era una ciudad especial en muchos sentidos. Bueno, y ahí el apóstol Pablo había predicado el evangelio, primero en la sinagoga, se había convertido uno de sus dirigentes, y luego siguió predicando en el resto de la ciudad. Estuvo bastante tiempo ahí, más o menos 1 año y medio en su primer viaje. Y bueno, había una iglesia importante, floreciente, pero que había empezado a tener problemas. Por la primera epístola podemos notar que habían problemas de divisiones, habían problemas morales también, ¿verdad? Habían algunos miembros de esa iglesia que estaban viviendo moralmente de forma incorrecta. Y bueno, el apóstol Pablo se vio obligado a escribirles varias veces. Se cree que por lo menos les escribió unas 4 veces. Nosotros tenemos 2 epístolas, pero escribió otras 2 más, ¿no? Y también llegó a visitar hasta por 3 veces la iglesia de Corinto, por los problemas que la iglesia estaba enfrentando. Y el apóstol Pablo siempre se preocupó por estar cerca de esta iglesia, por ayudarles, por aconsejarles, ¿no?
Y vamos a centrarnos especialmente en este último pasaje que hemos leído. En el versículo 11, el apóstol Pablo, ya despidiéndose, les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esta iglesia que había vivido divisiones, esta iglesia que había vivido contiendas al interior, ¿verdad? Porque algunos seguían a unos líderes, otros seguían a otros líderes. Habían supuestos apóstoles, que el apóstol Pablo llama falsos apóstoles, que habían venido después de él y que le habían desautorizado y habían enseñado cosas contrarias a las que Pablo ya les había enseñado. Y además de eso, había dentro de la iglesia algunas personas que estaban viviendo de manera inmoral y que cuando el apóstol Pablo les había intentado corregir, se habían opuesto al apóstol Pablo, y al parecer la iglesia no había sido capaz de poner en disciplina a esta persona, por lo menos una persona que estaba viviendo de manera inmoral, ¿no? Entonces, frente a este escenario es que el apóstol Pablo, como decíamos, les escribe en varias ocasiones y los visita en varias ocasiones. En algunos casos la iglesia fue obediente y escuchó el consejo del apóstol Pablo, pero lamentablemente en otras ocasiones también la iglesia se opuso, ¿no? Y rechazó el consejo del apóstol Pablo. Por eso es que hay ocasiones donde leemos en las epístolas que él es bastante cariñoso, bastante amoroso, pero en otras ocasiones él también se pone firme, ¿no? Porque en algunos momentos el apóstol Pablo tuvo que ser firme también al momento de enseñarles y reprenderles también, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en el versículo 11, donde él les dice: perfeccionaos. Traducción del lenguaje actual dice: traten de ser mejores, consolaos, sed de un mismo sentir, pónganse de acuerdo unos con otros y vivid en paz, y vivan tranquilos, ¿no? Eso es lo que finalmente el apóstol Pablo les dice, ¿no? Y esas son características para nosotros ahora, ¿verdad? Como iglesia local que está cumpliendo 70 años, y en estos 70 años han pasado muchas cosas, ¿verdad? El poder de Dios se ha podido manifestar en la obra, y también han habido seguramente muchas dificultades, ¿no? Pero las características para nosotros ahora son estas. Ahora, ¿qué implica esto? Esto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto implica por lo menos tres cosas. Primero, implica rechazar cualquier evangelio diferente, cualquier mensaje diferente, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4 dice: pero si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este es el problema que había tenido la iglesia de Corinto, ¿no? Después de Pablo habían quedado otras personas enseñando la palabra, como por ejemplo Apolos, Aquila, Priscila, ¿verdad? Pero también habían venido falsos profetas, y lamentablemente la iglesia había oído a estos falsos profetas y había seguido sus falsas enseñanzas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo les advierte: si alguien predica otro Jesús, si alguien predica otro evangelio, o si alguien anuncia otro espíritu, entonces se le debe rechazar, no se le debe aceptar, ¿verdad? Entonces, ser de un mismo sentir significa eso: rechazar cualquier mensaje diferente, rechazar cualquier evangelio diferente. Y eso es para nosotros también ahora. Debemos estar atentos, ¿no?, a los evangelios diferentes que abundan, lamentablemente, ¿no? Mensajes que se disfrazan del evangelio y que no lo son. Por eso es importante que, para que nosotros aprendamos a diferenciar cuál es el evangelio de Jesucristo y cuál es un evangelio disfrazado, bueno, primero debemos ser llenos de su Espíritu Santo, debemos vivir en Cristo, debemos estudiar su palabra, y de esa manera el Espíritu Santo es el que nos ayudará a través del entendimiento de su palabra, que ya nos ha sido revelada y que tenemos en la Biblia, y poder diferenciar, ¿no?, enseñanzas extrañas. Además de eso,
tener un mismo sentir significaba también que la iglesia de Corinto debía reconocer la legitimidad del apostolado de Pablo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 13 al 18 dicen: pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba, ¿no? Como decíamos, habían falsos profetas que habían llegado a la iglesia y que habían hablado contra el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiendo su trabajo y le pide a la iglesia, ¿no?, reconocer la legitimidad de él como apóstol, como enviado de Dios a predicar el Evangelio. Y en ese sentido nosotros también debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos estar en Cristo y debemos ser estudiosos de su palabra, no solamente para identificar los falsos evangelios, los falsos Cristos, sino también para reconocer y honrar a aquellos que han trabajado entre nosotros, ¿no? En estos 70 años de obra bautista en el país hemos tenido muchos misioneros, muchos pastores, muchos maestros que nos han enseñado, que nos han guiado, que nos han dirigido a través del Espíritu Santo en la obra del Señor, de su iglesia, ¿no? Entonces, también debemos tener en cuenta eso, ¿no? Reconocer el liderazgo, la guía que Dios pone en su iglesia, en su obra, honrar, ¿no?, a aquellos que el Señor ha puesto, ser obedientes, ser respetuosos, ¿no?, de los siervos que Dios ha puesto a cargo en su obra, que muchas veces tienen que sacrificar muchas cosas, pasar muchas injusticias, ¿no? Y nosotros como iglesia debemos reconocer también ese trabajo. Y una tercera cosa que implica ser de un mismo sentir implica no participar o no permitir las prácticas inmorales dentro de la iglesia. Segunda Corintios capítulo 12, versículos del 19 al 21 dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Como habíamos dicho, la iglesia de Corinto no solamente tenía problemas de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de divisiones entre los liderazgos, sino que también habían problemas de inmoralidad, ¿no? Personas que en su manera de vivir, que en su vida personal, que en su vida privada, vivían de manera inmoral, ¿no? Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo, no hay que ser tolerantes con el pecado, no hay que aceptar el pecado, hay que reconocerlo, hay que denunciarlo, hay que pedir perdón al Señor para que Él quite este pecado de nuestras vidas. Nosotros entonces como iglesia también tenemos esta responsabilidad, ¿verdad?, de no permitir prácticas inmorales al interior de la iglesia, como lamentablemente había en la iglesia de Corinto, ¿no? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes,
Y en este sentido hay que tener en cuenta que no hay pecado grande, pecado chico, no hay tal división, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hagamos que desobedezca al Señor, que no reconozca la soberanía de Él en nosotros, cualquier acción que tomemos, cualquier cosa que digamos, cualquier decisión o cualquier conducta que no honre al Señor y que no reconozca al Señor como el soberano de nuestra vida, entonces no debemos permitir y aceptar eso, y debemos estar siempre vigilantes, ¿no? Y si notamos algo de eso, debemos pedir perdón, arrepentirnos. Bueno, entonces, ser de un mismo sentir, como le pide el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, es eso, ¿no? Rechazar los evangelios diferentes, reconocer la legitimidad y honrar los liderazgos que el Señor ha puesto en su iglesia, y estar vigilantes y no permitir prácticas inmorales, pecaminosas al interior de su iglesia. Además de eso, el apóstol Pablo termina el versículo 14 diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es una despedida muy bonita, es particular porque tenemos las tres personas de la Trinidad acá en esta bendición. Y el apóstol Pablo habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, en 2 de Corintios 8:9 leemos: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Todos conocemos ya la gracia del Señor Jesucristo en la cruz, y que gracias a ese amor, a ese sacrificio, nosotros ahora podemos ser contados, ¿no? como justos y santos delante del Señor, no por mérito nuestro, sino por nuestro Señor Jesucristo. Luego habla también del amor de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 21 leemos: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El amor de Dios entonces nos reconcilia consigo mismo a través, ¿no?, de la gracia del Señor Jesucristo y de su sacrificio por nosotros. Y finalmente tenemos la comunión con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No? La realidad del Espíritu Santo en nosotros nos permite tener esa comunión con Dios, y esa comunión entre nosotros también, ¿no? Entonces es algo que no debemos perder. Entonces podemos aprender del ejemplo de la iglesia de Corinto y tomar como nuestras las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Debemos ser una iglesia que se perfeccione cada día, que se consuele unos a otros, que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz, ¿no? Ese es el ejemplo de la iglesia de Corinto para nosotros, ¿no? Ser una iglesia que seamos de un mismo sentir y una iglesia que vivamos en paz. Y dijimos, ¿qué significa tener un mismo sentir y qué significa vivir en paz? Bueno, significa rechazar cualquier evangelio diferente que no sea el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, reconocer la legitimidad de los siervos que Dios ha puesto en su iglesia y no ser tolerantes con ninguna práctica pecaminosa en la iglesia, por más insignificante que ésta pueda parecer, porque como ya dijimos, no hay pecado grande ni pecado chico. Además de eso, debemos nosotros tener en cuenta que como iglesia del Señor vivimos en esta realidad,
vivimos en la realidad de la gracia del Señor Jesucristo, vivimos en la realidad del amor de Dios Padre y vivimos en la realidad de la comunión del Espíritu Santo. Entonces, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo en nosotros es la que nos va a permitir vivir de esta forma, ¿no? Siendo de un mismo sentir y viviendo en paz. Entonces, busquemos siempre la comunión del Espíritu, el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo, y que esto nos permita, como decíamos, poder madurar, poder crecer, poder ir perfeccionándonos en Cristo, siendo de un mismo sentir y viviendo en paz. De esta manera lograremos cumplir, ¿no?, con el propósito y la misión que Dios nos ha dado como su iglesia en este mundo y en este momento y en este lugar que nos ha tocado vivir como iglesia local, con todos los problemas y los desafíos que tenemos alrededor. Vivimos en una época de mucho cambio, de muchos desafíos. Las personas tienen muchas necesidades, las personas tienen muchas preguntas, y no debemos permitir que la iglesia deje de ser relevante al día de hoy y a los problemas del día de hoy. Entonces, en la medida que estemos unidos, ¿no?, en la medida que internamente las cosas estén bien, podremos también nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer hacia afuera, ¿no? Pero si no hacemos el trabajo, si no estamos bien internamente, entonces una casa dividida contra sí misma no puede hacer el trabajo que necesita hacer. Entonces, para ser una iglesia relevante y para predicar de manera relevante el Evangelio del Señor en este siglo XXI, con todos los desafíos que eso implica, tenemos que primero aprender a tener un mismo sentir y aprender a vivir en paz. Y lograremos eso en la medida que permanezcamos en la gracia del Señor, en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor entonces que su misericordia nos ayude a ser humildes, a ser sensibles, a ser obedientes a Él, a permitir que Él gobierne nuestras vidas y a aprender a ponernos de acuerdo, a vivir en unidad y vivir tranquilamente también entre nosotros, y de esa manera poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Oremos para terminar. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra, gracias por el ejemplo que tú nos dejas en la Biblia de la iglesia de Corinto. Sabemos que no fue una iglesia perfecta, fue una iglesia con muchos problemas, con muchos desafíos, pero gracias, Señor, por ese testimonio, porque es un espejo en el que podemos vernos, Señor, y poder reconocer nuestros errores, poder reconocer nuestros pecados, pedirte perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho mal, y pedirte que nos ayudes, Padre Santo, a tener un mismo sentir, a vivir en unidad, a vivir en paz, vivir tranquilamente entre nosotros, Señor, buscar tu amor, buscar tu gracia, buscar la comunión contigo, Señor, y de esa manera poder, unidos, Señor, poder llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. En Cristo es nuestra oración. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Muchas gracias, hermano, por ese hermoso mensaje acerca de las características de la iglesia en Roma. Y ahora le voy a dar entrada a la tercera alabanza programada para el día de hoy, que se titula Hacemos Hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad,
Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Esta ha sido otra hermosa alabanza que habla acerca del servicio que nosotros como cristianos debemos hacer por nuestro Señor. Ahora los invito a ver las cuentas de la iglesia que aparecen en la pantalla y voy a compartir un versículo al respecto con ustedes. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Señor Padre, te pido por aquellos hermanos que tú has puesto en su corazón dar para las ofrendas de la iglesia. Te pido también para que este dinero esté destinado a aquellas personas que están pasando necesidad en nuestra iglesia y que también puedan ver que tú siempre los estás cuidando y que siempre eres un refugio para nosotros en tiempos difíciles. Te doy gracias por aquellas personas que darán el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora los invito a escuchar los anuncios que habla acerca de las actividades que tenemos programadas para como iglesia
durante la semana. Estamos de aniversario. A continuación les presentamos el programa de celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer de Miraflores. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amados hermanos y hermanas, el propósito de la celebración de este aniversario es renovarnos espiritualmente, reflexionar y ser desafiados, servir con amor y gratitud y vivir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, estaremos dando apertura a esta celebración el 1 de agosto a las 11 a.m. con la celebración de la Santísima Cena del Señor. Asimismo, allí pueden observar los siguientes días y en especial los días centrales de esta celebración se encuentran el 20 de agosto a las 7:30 p.m. con una preciosa reflexión y desafío para nuestra Iglesia Ebenecer y por supuesto para los bautistas en el Perú. Esto es a cargo de el pastor Alberto Procochuk, presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Y el 21 de agosto, también a las 7:30 p.m., la iglesia sirviendo con amor y gratitud al Señor es un tema que estará llevando a cabo el pastor Rufino Nuñivero, presidente de la SEP. Para finalizar este tiempo de celebración, el 29 de agosto, estaremos llevando a cabo los bautismos. Que a Dios sea la gloria y la honra por siempre. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que Dios les bendiga. Les esperamos y también compartan esta invitación con otros. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, de la siguiente manera. Haz tu mejor esfuerzo para presentarte a Dios como alguien aprobado, un obrero que no necesita avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Citándote este versículo, querido hermano y hermana, el Seminario Bautista de Lima te invita a que puedas ser parte de la capacitación en cuanto a la palabra de Dios. El inicio de clases es el lunes 2 de agosto. Allí pueden observar los horarios de lunes a viernes de 7 de la noche hasta las 9:40 de la noche. Para mayor informes, te invito a que contactes al número 977-580-514 o al Gmail cebalperú@gmail.com o en Facebook Seminario Bautista de Lima, en Instagram Seminario Bautista de Lima, todo junto y en minúscula. Te invitamos a que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en cuanto a la capacitación a hombres y mujeres que desean seguirle honrando y sirviendo solamente a Él. Dios te bendiga, Dios te ilumine y esperamos que puedas ser parte de esta capacitación a nivel de seminario. Bendiciones. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom
También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco a todos ustedes por haberse conectado a este culto virtual en esta noche y voy a despedirnos con palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder alabarte con mis hermanos. Te doy gracias por esta oportunidad de poder servirte de esta manera, dirigiendo en este culto. Te pido por la vida de cada una de las personas que se han conectado y también por sus familiares y sus amigos. Te pido porque estas personas puedan tener una buena influencia y que puedan compartir tu mensaje a los demás y también que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Te pido porque nos cuides, nos ayudes y nos alientes, sobre todo en este momento de inestabilidad política que está padeciendo el Perú. Te pido por el futuro, las futuras generaciones y aquellos peruanos que estamos muy preocupados. Te doy gracias también porque tú siempre estás con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso ha sido todo por esta noche y los invito a seguir conectándose en el culto de la próxima semana. Hasta luego.